saludamos de notarios que nos deben esta tarde, notarios, decanos de las distintas instituciones que nos visitan acá en Moquegua. Yo de alguna manera ya he sido ayudado por el profesor Mazar, que me facilita muchísimo esta presentación, incluso con las reflexiones críticas que él ha hecho. Creo que es muy importante eso. Pero intentaré en todo caso dar el marco conceptual y más general que fundamenta y que está detrás de este decreto legislativo 1384. Voy a ayudar por alguien que yo quería partir esta presentación con una pequeña reflexión sobre lo que está detrás de la fundamentación de los derechos humanos, porque de esto se trata. Quisiera que lo veamos así, el 1384. Tiene una vocación de inclusión, de acceso a derechos básicos, derechos humanos básicos de las personas con discapacidad. Y he puesto ahí dos imágenes, uno que tiene que ver con la inclusión, que es tan importante, porque estuvieron fuera, porque estuvieron excluidos estas personas en el marco del Código Civil, y de lo que se trata es ahora de incorporarlos y de hacer actores de sus propias decisiones, porque la mayoría de los casos ellos pueden decidir y pueden expresarse. Y de lo que se trata es, en buena cuenta, de ayudarles a usar el derecho como un instrumento de realización de la autonomía moral de las personas. Y he puesto ahí un texto de una profesora de la Universidad de California, que es Ann Lim, o Lin Han, perdón, y que ha causado mucha discusión en los últimos años sobre la fundamentación de los derechos humanos. Porque hay la idea primitiva de que los derechos humanos se fundamentan racionalmente, o de que hay alguna racionalidad, porque la humanidad en algún momento, producto de alguna evolución de nuestra racionalidad, llegó a la convicción de que todos nacemos iguales en derechos y en dignidad. Esta profesora es especialista en historia moderna, pero su foco de atención es la Revolución Francesa. Entonces, se hizo una pregunta a ella como hipótesis de investigación. ¿Por qué gente que tenía esclavos en sus casas de pronto un día escribió en la Declaración Universal de que todos nacemos iguales en dignidad y en derecho? Entonces, le interesaba descubrir por qué o cómo, bajo qué circunstancias, en el contexto del siglo XVIII, se dieron estas revoluciones en Europa y también en América. Y así llegó a investigar en las bibliotecas de los que, digamos así, pensaron la Revolución Francesa, 1730 adelante. Y encontró la enorme influencia que había tenido en el pensamiento de algunos de los líderes de la Revolución una cierta literatura, en particular lo que se llamaba la novela epistolar. Encontró, por ejemplo, en todas las bibliotecas lo que para nosotros hoy sería como una suerte de Harry Potter del siglo XVIII. Un libro, una novela, Larisa se titulaba esta novela, que se hizo con entregas periódicas en Inglaterra y que pronto se tradujo a la lengua francesa también y se entregaba mes a mes, ¿no? Y que contaba historias de sufrimientos de gente humilde y de gente noble también. La hipótesis de Lin Han es que la igualdad, imaginar la igualdad, en realidad fue un asunto de empatía, que no es un asunto de evolución de la racionalidad humana, sino que este tipo de novela epistolar lo que mostraba es que el sufrimiento humano, el enamoramiento, las pasiones humanas, el egoísmo humano, todas estas emociones naturales en el ser humano eran absolutamente iguales en pobres y ricos, en nobles y plebeyos. Ella cree que esto es el centro de nuestra reflexión sobre la importancia de los derechos humanos, que cuando hemos evolucionado, digamos, es porque hemos sido capaces de ser empáticos y ponernos en lugar. Este es un poco el resumen del planteamiento de Lin Han. Y cuando uno piensa efectivamente, con la experiencia personal, seguramente a ustedes también les ha pasado, ¿no? Cuando uno conoce el drama real, que de pronto los seres humanos tendemos a ponernos en el zapato de otro, ¿no? A mí me pasó personalmente, yo tuve la suerte, de practicar en el Tribunal Constitucional, cuando hace tiempo.
luego me quería trabajar incluso luego en el Tribunal Constitucional. Y en el tiempo de que yo practicaba, vino una persona sin ninguna mano. Y el tribunal no estaba preparado en absoluto, o sea, no había forma, o sea, no se imaginaban los funcionarios del tribunal constitucional, ¿no? El máximo tutor, digamos así, de los derechos fundamentales. No había forma, entonces casi un mes estuvo el chico arrinconado en un espacio porque no había trabajaba con la y luego acondicionar una serie de espacios y facilidades para que pueda trabajar. Y claro, nos pusimos a ver las dificultades que ha tenido que pasar para llegar a donde ha llegado. Entonces el esfuerzo era de todos nosotros de hacer que su estancia como practicante del tribunal sea mejor, ¿no? Les cuento esto como experiencia porque esto es un poco de lo que trata, ¿no? De poner el derecho al alcance de gente que normalmente, claro, más fácil es excluirlos y decir no cuentan, no existen, ¿no? Y nos olvidamos del problema. Pero sí cuentan, como vamos a ver enseguida. Fíjense cómo el derecho siempre ha sido un instrumento para segregar, ¿no? Siempre ha sido así. Hay historias de todo tipo de cómo el derecho es un instrumento para incluir o para excluir. Y aquí, fíjense, bueno, no puedo haber puesto una lista más grande del Código 36, ¿no? Todavía hay problemas en el Código 36 cuando hay actos celebrados por el marido, ¿no? Y que luego no se profetizaron en su momento. Por ejemplo, yo vi alguna observación del registrador que dijo que en el marco del Código del 36 la mujer no tenía capacidad jurídica para el y en consecuencia se observa el título hoy día, ¿no? Bueno, yo tenía una esquela de observación de hace unos años ya y lo estaba siempre como un tema, ¿no? Porque las mujeres en nuestro país no han tenido a su disposición el derecho. El derecho es un instrumento para ingresar en la sociedad, ¿no? Es un instrumento que nos permite ejercitar otros derechos. Por eso la capacidad jurídica se puede definir como el derecho de los derechos. O sea, si no tienes capacidad, no tienes posibilidades de ejercer los derechos básicos. O sea, es un derecho demasiado básico como para que no esté previsto para todos en igualdad de condiciones. Estamos hablando de capacidad jurídica, no de capacidad física, mental, que son otras cosas diferentes. Por eso cuando el artículo que se ha leído en su momento habla de igualdad de condiciones, se refiere que leerlo completo, ¿no? Es igualdad de condiciones para el ejercicio de la capacidad jurídica. Eso es lo que se ha regulado. Entonces, estamos hablando de un cambio drástico, diría, un cambio radical de paradigma, de entender la situación de este grupo que es importante, como vamos a ver enseguida. Siguiente. Fíjense, y además, la relevancia que tiene. Esta es una encuesta que hizo el Ministerio de Justicia sobre la situación de los derechos humanos en 2015. Esta pregunta, la pregunta 21, decía, ¿por qué si existe un vínculo entre discapacidad y pobreza? No sé si se aprecia bien, pero la respuesta es esos porcentajes y está ubicado, ¿no? En norte, sur, centro, oriente, ¿no? La gente vincula, porque en efecto así es, ¿no? Las personas con discapacidad sufren más porque no tienen acceso a trabajo, a valerse por sí mismos. Y la discapacidad afecta de manera más radical en los espacios de mayor pobreza. Es un problema de acceso a derechos básicos por la situación que pasa, ¿no? Pero que además lo condenamos nosotros desde el derecho cuando no les permitimos acceso a tomar decisiones por ellos mismos, ¿no? Siempre. Y esta es también una encuesta del 2015. 5.2% de la población total, más o menos 1,5 millones de personas en Perú son personas con discapacidad. Esta es una cifra conservadora porque hay mucha gente que no quiere tener la certificación de persona con discapacidad. Hay una resistencia a eso. Sí. Y frente a este problema ha habido más, pero básicamente hay dos enfoques. Hay dos maneras de entender esto. Siguiente.
El uno es el que hemos tenido en el Código Civil. Lo llaman de distintas maneras, pero se conoce más como el modelo médico, porque se entiende que hay una normalidad, ¿no? Hay una normalidad y hay luego una discapacidad o incapacidad, ¿no? Y entonces las personas con discapacidad pueden ser consideradas en la sociedad sí, solo si se normalizan, se entran en un tratamiento, ¿no? Y hay que ponerlos al mismo nivel de la normalidad, ¿no? Y esto les permite entrar entonces en igualdad de condiciones al ámbito de los derechos también, del Instituto de Derechos Humanos. Este ha sido un modelo que nos ha llevado a que el modelo de entender que la discapacidad en muchos casos es una anomalía, una anormalidad, ¿no? Ha llevado al derecho a entender los remedios, ¿no? El derecho ha reaccionado sustituyendo la voluntad de estas personas, ¿no? El modelo de sustitución es el modelo que aparece en el Código del 84 también, el modelo de la interdicción. La interdicción es la anulación. Otro toma la decisión por la persona con discapacidad. Entonces, hemos utilizado incluso una terminología: incapaces, ¿no? Incapaces absolutos, incapaces relativos, ¿no? Siempre. El modelo al que estamos ingresando se conoce como el modelo social o de la inclusión social. Fíjense la perspectiva. El problema de la discapacidad desde esta óptica ya no se explica a partir de la deficiencia de la persona, de la anormalidad de la persona, ¿no? Sino a partir de las interferencias, de las dificultades que la sociedad pone a estas personas. Las políticas de inclusión entonces deben orientarse a desaparecer esas barreras o a disminuirlas, ¿no? Más o menos eso, ¿no? Lo difícil es andar en una ciudad discapacitada, ¿no? O sea, el problema no es la persona, el problema son los obstáculos que ponemos, ¿no? Y los obstáculos están por todos lados. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, cuando hacemos una conferencia sobre estos temas, la gente se queja muchísimo porque no tenemos habilitados los espacios de manera para que ellos se pasen por ejemplo. No solamente eso, hay que trabajar un poco porque si hay una conferencia necesitamos una persona que traslade al lenguaje de las personas con discapacidad. Claro que seguramente hacer una minuta escuchando a una persona, entre paréntesis o comillas, normal, será más rápido. Ahora vamos a necesitar a alguien, por ejemplo, para un sordo mudo. Vamos a tener que entrar, porque ellos no es que no pueden expresar sus opiniones, sus ideas y su autonomía. Lo que pasa es que vamos a tener que adecuarnos a ellos. Y esto es lo que ha empezado a movernos también como sociedad, porque se llaman ajustes razonables a todas esas acciones que tenemos que esperar para que estas personas que tienen desventajas físicas o mentales en algunos casos, esas dificultades no los rezaguen más, sino que hagamos algo, un esfuerzo, en este caso gremial, en este caso de ustedes, para que ellos se sientan también parte de nosotros, porque son parte de nosotros, porque pudimos ser cualquiera de nosotros. En muchos casos se trata de una cuestión aleatoria en la sociedad, nos puede ocurrir, y nos puede ocurrir también como circunstancia que vivimos en sociedad sometida a permanentes riesgos, ¿no? Sí. Entonces hay que cambiar nuestro concepto, ¿no? Aquí la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que Perú suscribió en el año 2007, en realidad, fíjense, tenemos 10 años, nos ha costado adecuarnos a la Convención que el Perú ya había suscrito. Buena parte del Código Civil resultaba totalmente contraria a esa Convención que el Estado peruano ya había suscrito. Es decir, si hubiéramos tenido un activismo judicial un poquito más vigilante, muchas de las cláusulas del Código Civil que establecían estas medidas de interdicción debieron haber caído antes, ¿no? Hemos soportado unos 10 años y recién tenemos una legislación que logra adecuar la legislación estatal, nacional, al marco de la Convención, ¿no? Siguiente. Y aquí está la obligación del Estado. O sea, que el tema no es solamente el capricho de un régimen, de alguien que de pronto tiene la posibilidad de incorporar un decreto legislativo. Es que el Estado peruano está obligado a hacer esto, ¿no? Está incumpliendo compromisos internacionales vinculados con derechos humanos.
el artículo 12.5 de esta convención, que está vigente, como he puesto ahí, desde el 3 de mayo del 2008, dice: es obligación de los estados tomar todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser propietarias, heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velar porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. Otro artículo, el artículo 14, dice que por la sola condición de su discapacidad ninguna persona puede ser privada de su libertad. Y nosotros hemos tenido un artículo hasta hace poquito, que se ha derogado ahora, 578 me parece que era, que establecía toda una regulación de cómo se interna a una persona contra su voluntad. De manera que el concepto de capacidad jurídica, claro, en el derecho civil nosotros dividimos, ¿no?, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Eso tiene trampa, ¿no?, porque el concepto es único en el marco de los derechos humanos. Es capacidad jurídica y es capacidad para ser titular y para ejercerlo. No hay, el derecho civil se está convencionalizando en los últimos tiempos, un proceso progresivo en el que el derecho civil está adecuándose al discurso de los derechos humanos. El otro día yo escuché una conferencia de un profesor, a veces me ayuda a recordar el apellido de un profesor argentino que discutía sobre cuál era el fundamento de la función notarial. Me gustó muchísimo porque entre los varios fundamentos él decía que hoy día la función notarial tiene que buscar también fundamentos en el servicio público que hacía, y sobre todo en el respeto no es solamente el tema de la seguridad jurídica, la construcción de la seguridad jurídica tiene que hacerse respetando los derechos humanitarios, incorporando a las personas que tienen estas desventajas. El fundamento de una profesión que tiene una profunda vinculación social, me parece que hay que buscarlo unido a los derechos fundamentales. Hay que trabajar una orientación fundamental de la función notarial, como la de la registrar también, por ejemplo, que se convierten en instrumentos de seguridad jurídica y de acceso a derechos tan importantes como el de la propiedad, la asociación, el comercio, la industria. Y aquí los dos conceptos que son claves y que lo está después magníficamente por el profesor Razán, que son de los apoyos y las salvaguardias, ¿no? O sea, si cambiamos de chip, ¿no?, todo se convierte en un instrumento para, ¿no? O sea, si hay que perfeccionar la legislación y hay que corregir alguna cosa que no está del todo bien, hay que hacerlo. Una persona que no puede expresar no puede discernir, no puede expresar su voluntad, su consentimiento respecto de un acto, la ley, el decreto legislativo, lo que plantea es que seguramente este es un caso en el que se aproxima mucho, pero no es la idea de la interdicción. El juez lo tiene que poner un apoyo, ¿no? Y si es que, claro, lo ideal sería que vayamos así como se hizo la campaña para que en nuestro DNI pongamos que si un día nos pasa algo estamos dispuestos a donar nuestros órganos, ¿no? Hagamos una campaña también para que la gente exprese, cuando está en condiciones de hacerlo, su libertad, es decir, cuando ya no pueda decir por mí, me gustaría que mi apoyo fuera a tal persona. Y entonces así no lo sustituimos, o tratamos en la mayor medida de lo posible de que no sea sino su voluntad la que prima. Y seguramente en cada caso habrá que hacer el esfuerzo de imaginación, incluso, para que no se vuelva, no se regrese al estatus que hemos tenido antes, ¿no? Siempre. Bueno, y esto, si uno lo ve, en realidad tiene profundas vinculaciones también con la Constitución, ¿no? Este artículo 7, por ejemplo, aunque la terminología no es la mejor, dice: la persona con discapacidad. Habría que un acuerdo que me gustaría semántico de esta tarde sería que no volvamos a usar más el término capaz, incapaz, incapaz relativo, incapaz absoluto. Es la terminología que también está eliminando la reforma, ¿no? La persona con discapacidad es para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental, tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección. Entonces, la Constitución ya obligaba
Si la Constitución es vinculante, lo que está disponiendo es que el legislador adecue la legislación para que estas personas no sean sustituidas, ¿no? Y para que su capacidad jurídica fuera o sea respetada en todo momento, ¿no? Siguiente. Como ya lo dijo también el doctor Bazán, esto ha sido progresivo, ¿no? Se ha hecho intentos. No es que no hayamos discutido esto antes. Desde el 2008 hay una permanente preocupación. Y si ustedes van a los espacios donde las personas con discapacidad están, se van a dar cuenta que es una lucha que la sienten, ¿no? Yo las pocas veces que he estado, realmente para ellos esto es una consigna, es su vida. Está tremendamente vinculado con su ser, con su existencia, ¿no? Entonces hay muchas personas con discapacidad que son abogados, profesores, doctores en derecho, ¿no? Ojalá pronto tengamos notarios que sean personas con discapacidad, porque esto lo que hace es lo que hace es incorporar empatía al grupo. Yo me acuerdo mucho la batalla del juez que ahora ha dado las primeras decisiones importantes en el Poder Judicial, vienen de un juez del Cusco que batalló duro para ser juez, batalló contra el Consejo Nacional de la Magistratura, contra la universidad en su momento, y me hace recordar a la historia de una de las primeras abogadas mujeres también, que también es del Cusco, y toda la batalla para que se titule de abogada, luego para que ejerza como abogada, luego para que escriba un libro y lo autoricen a la imprenta, a que el nombre de la autora vaya a ella. Esas son las batallas por las que hemos pasado. Yo me parece que hay que tener la empatía suficiente para abrirnos a estos cambios de lo que vamos a participar activamente en el caso de ustedes como notarios, ¿no? Siguiente. Bueno, para nosotros en el sector justicia, la ley, el decreto legislativo, y aprovecho para hacer un poco de cherry, es un tema que nos compromete porque estamos implementando lo que se llama el Plan Nacional de Derechos Humanos. Por primera vez el Estado, en febrero de este año, ha publicado un plan. Había dos planes antes, pero esta es la primera oportunidad en que hay un plan nacional que tiene 282 indicadores en materias muy sensibles de derechos humanos. Y entonces están ahí, tenemos 13 mesas de trabajo para atender problemas de personas que tienen o exigen una especial protección por parte del Estado. Están las personas mayores, adultos mayores, niños, adolescentes, ¿no? Están las comunidades indígenas, están las personas con discapacidad. Hay una mesa de trabajo y hay unas metas intersectoriales. O sea, cuando se ha elaborado el Plan de Derechos Humanos, se ha elaborado entre el 2016 y el 2017. Y lo han hecho los distintos sectores. Cosas muy interesantes, como por ejemplo, las personas que tienen TBC, tienen problemas de discriminación en el trabajo. Los detectan y los votan. ¿Qué hacer con ello? Hay una política en el Ministerio del Trabajo, ¿no? Eso está en una meta. Y nosotros nos estamos encargando de vigilar que las metas que se han comprometido en los distintos sectores se cumplan y como colectivo, digamos, avancemos un poquito. Con relación a las personas con discapacidad, fíjense, tenemos una acción estratégica 3, ¿no? Y está en el lineamiento estratégico número 4. Dice: promover la aprobación de un marco normativo que proteja e implemente el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Y por qué aparece eso en nuestro plan? Porque la sociedad civil, en este caso las personas directamente afectadas con estas dificultades, han aparecido y le exigen al Estado. Y entonces en las mesas temáticas, en el plan, han logrado incorporar eso. Y a los funcionarios de la burocracia nos animan también a caminar en esa dirección. Ahora lo que esperamos es que ese plan se vaya implementando poco a poco, ¿no? Fíjense, al 2018 era esa meta y lo hemos cumplido. Gracias a la delegación de facultades. Tenemos un marco normativo y cuando llegue a diciembre podemos decir: hemos cumplido como sector la meta de que las personas con discapacidad tengan un instrumento jurídico que no los excluya, ¿no? Siguiente. Bueno, las implicancias los ha presentado de manera muy clara el doctor Bazán, ¿no? Pero básicamente lo que se ha hecho es eliminar los supuestos de incapacidad por discapacidad, ¿no? El artículo 42 establece esto, que toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad, y esto incluye
a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida. No es una descripción. Lo que está diciendo es: toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad. Tiene plena capacidad jurídica. Y lo que hay que hacer es, en donde no pueda, por sus condiciones, crear las condiciones. Incluido, por eso es que tiene una política de ajustes razonables y apoyos y salvaguardias. Hay que mover el mundo para que esto se mantenga, para que las personas realmente tengan igualdad en la decisión y en el ejercicio de su capacidad jurídica, porque su capacidad jurídica son ellos y sus derechos, ¿no? Se elimina la interdicción, ¿no? Se establece un régimen de responsabilidad civil. Esto es importante para ustedes, porque el tema es que él se traslada la responsabilidad. Si tienes capacidad, la ejerces y en consecuencia asumes también lo que eso significa, ¿no? Se crea la figura de los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Los apoyos serán libremente elegidos ante notario o juez por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos. Comunicación, comprensión de los actos jurídicos. Los apoyos pueden ser diversos. Si un día voy a la notaría, yo puedo nombrar de apoyo a mi traductor. Si no puedo hablar, ¿no? Hay alguien que va diciendo, o si no puede hablar, seguramente es escrito. También se incorpora la figura de las salvaguardias conforme a criterios del comité. Hay un comité de personas con discapacidad de Naciones Unidas. Se elimina la posibilidad de internamiento voluntario que les decía, ¿no? Siguiente. Hay un conjunto de normas también a nivel procesal, ¿no? No me voy a detener en ella. Los 180 días que tenemos para reglamentar, yo creo que va a ser muy importante el que nos acerquemos y trabajemos en esas, para que esos reglamentos nos ayuden y los ayuden a ustedes también, les dé claridad, ¿no? en los temores que tienen todavía. Siguiente. Y bueno, y aquí se puede resumir, ¿no? Algunos beneficios, ¿no? Libertad y autonomía plena de las personas con discapacidad. Ahora pueden votar, comprar, vender, casarse, ejercer la patria potestad de sus hijos, ¿no? Se acoge el modelo social como enfoque de la discapacidad, debiéndose entender que el medio social es el espacio que requiere la adaptación para las personas con discapacidad, y no al revés, ¿no? Hay un mejor enfoque para combatir la discriminación por causa de discapacidad, se dan condiciones mejores, ¿no? Y con esto nos hemos puesto como uno de los países pioneros en esta línea en la región, ¿no? Argentina y Costa Rica tienen legislaciones también en esta, y hay toda una preocupación del relator de Naciones Unidas, que es el que hace un poco la vigilancia en la región para el cumplimiento de los protocolos y acuerdos que tienen los estados de la región, ¿no? El Perú adecuará su ordenamiento a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y el comité tomará en cuenta en la próxima evaluación al Perú. Todos los años nosotros éramos el país que aparecía como un país que anulaba a las personas con discapacidad. Esperamos que eso no ocurra más, ¿no? Siguiente. Bueno, y aquí algunos de los pasos que se vienen, ¿no? El reto más importante es que tenemos que trabajar un reglamento que ahuyente en la mayor medida posible cualquier temor, ¿no? O duda, ¿no? Todas las entidades públicas y privadas deberán adecuar sus procedimientos administrativos. Yo aquí la reflexión que haría es que analicemos si la ley del notariado no necesita también algún retoque de cara a la convención, ¿no? A la convención de personas con discapacidad. Yo he escuchado con mucha atención la intervención del profesor Bazán, y esto claro, dicho por él que es tan buena gente, se entiende perfectamente, pero si se traslada así más, esto de que en la duda yo me abstengo puede significar una interferencia de acceso a derechos básicos de estas personas, ¿no? Y entonces ese artículo que se ha dado lectura, me parece que era el inciso H, ¿no? Habría que verlo, ¿no? Hasta qué punto. Hoy día hay una tendencia en los ordenamientos jurídicos a constitucionalizarlos, ¿no? Es decir, a adecuarlos a los principios y valores de la Constitución. Y a mí siempre me gusta hablar de la Constitución ampliada, ¿no? Porque la Constitución no, resulta que ya no es la Constitución solamente, es que tenemos una disposición final cuarta que extiende el contenido material de los derechos al contenido de todos los acuerdos en materia de derechos humanos que ha firmado el Perú.
Y entonces la Constitución no es solo la Constitución. La Constitución se amplía a todos los tratados, convenios y convenciones que el Perú ha suscrito en materia de derechos humanos. Y eso es marco normativo para la normatividad del sistema jurídico. Es decir, es la norma respecto de las otras normas, el parámetro para la emisión de normas en el Estado. Y si nuestras normas internas contravienen esas normas de derecho internacional, no podemos, como Estado, apelar o invocar esas normas del derecho interno para dejar de cumplir normas del derecho internacional de los derechos humanos. En aquellos procesos de interdicción en trámite iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente decreto legislativo, se suspende la tramitación del proceso y se aplican las reglas establecidas en el capítulo 4, título 2 de la sección 4 del libro del Código Civil, que ha sido objeto de revisión. La revisión de la normatividad vigente que necesite ser objeto de modificación a través de una iniciativa legislativa hay que ver. Por eso yo les invito también, en el marco de la función tan importante que ustedes cumplen, habría que hacer una revisión. Pero creo que el horizonte está trazado. Estamos yendo a un proceso de adecuación de nuestra normatividad interna al marco de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces hay que hacer todo lo posible para adecuar y no reducir más o no mantener más estas interferencias que hemos mantenido por tanto tiempo con estas personas, ¿no? Siguiente, y creo que esto solamente es una pequeña presentación de los saludos que ha recibido el Estado peruano tras la aprobación de esta norma. El ministro no está aquí, pero él decía, después de esta presentación, espero que haya también un correo de la Junta de Decanos de los colegios de notarios, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes.